Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Recordemos, hermanos, que hemos estado hablando del ayuno esta semana, para que sigas perseverando en ello. Ahora vamos en la parte de atrás, en los avisos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, del 24 al 26. Hermano, en ocasiones no nos damos cuenta de que las cosas que nos suceden son ataques que recibimos por parte del enemigo. Por ello te invitamos a cuidar de tu casa y tu vida, poniéndolas en manos de nuestro Dios, a través del ayuno y la oración, a fin de estar preparados contra las acechanzas del enemigo. El siguiente aviso dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 11. Te hacemos partícipe de que el próximo domingo 29 de marzo, es decir, dentro de 15 días, tendremos la Santa Cena del Señor, por lo cual te invitamos a prepararte convenientemente para tomarla. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:27. Hermano, preparémonos para recibir como conviene la cena del Señor. ¿Hay algún otro aviso? Hermano, yo quisiera hacer énfasis en el primer aviso que se da, en el que dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Como pastor me es necesario decirles, hermanos, que hemos visto que hay casas que están siendo muy atacadas, están teniendo muchos problemas porque se han descuidado espiritualmente. Hay casas en las cuales se compartía de la palabra de Dios, se ha dejado de compartir, y las casas han venido a tener un trastorno muy, muy feo. Y no nos hemos dado cuenta de que, ahorita le decía al hermano Memo, que realmente el diablo hace su trabajo y lo va a hacer de la mejor manera posible. El diablo, si recordamos, Jesús dijo que el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Para eso ha venido. Y cuando a veces vemos en nuestra casa estos problemas, en vez de ponernos en una actitud de lucha, a veces todavía nos ponemos de pechito para que el diablo continúe haciendo su trabajo. Entonces quisiéramos tomar esto en serio, hermano. Quisiéramos realmente darle formalidad al asunto. Quisiéramos invitarlos a que estuviéramos en ayuno constantemente. Y yo quisiera invitar a quienes puedan comenzar a ayunar durante la semana. Quisiera que pensaras qué día de la semana te gustaría estar ayunando y estar orando por las necesidades de la iglesia, y que te estés fortaleciendo espiritualmente. No solamente se trata de ayunar, se trata de que estés leyendo de tu palabra, de que estés tratando de vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Dice la palabra de Dios, es andar en amor, andar en gozo, andar en paz. Y andar en la carne, dice que andar en la carne son los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Y muchas veces vivimos más en la carne que en el Espíritu. Muchas veces en tu casa hay más pleitos y problemas que vivir en paz y vivir en armonía. Entonces tenemos que entender esto. El diablo está haciendo su trabajo y está destruyendo familias, está destruyendo casas, está destruyendo vidas. Por eso queremos invitarte, y vamos a ponernos desde esta semana
ya en una forma más estable, más en orden sobre los ayunos. ¿A quién le gustaría estar ayunando los lunes, hermano? Gloria a Dios. Los martes. El día miércoles, ¿a quién le gustaría ayunar, hermano? Los jueves. El viernes, hermano, ¿a quién le gustaría hacer ayuno? El sábado. Gloria a Dios. Y el domingo, ¿a quién le gustaría venir ayunando? Muy bien, hermano. Y así te invito a que comencemos a estar orando. Mira, yo te voy a decir, yo no puedo ayunar porque tengo un problema muy fuerte de diabetes. Pero ¿sabes qué estoy haciendo? Me estoy levantando a las 4 de la mañana a estar orando. Eso es lo que puedo hacer yo como ayuno. Entonces, tenemos que hacer algo y estar luchando esta buena batalla de la fe. No dejes que el diablo destruya tu vida, que destruya tu casa, que destruya tu iglesia. Vamos a levantarnos y vamos a estar en esa comunión con el Padre y vamos a poner en alto su nombre para que Él nos dé la victoria. El Señor quiere cristianos en victoria y no cristianos fracasados. Entonces, le estamos dando ese orden esta semana a los ayunos. Que Dios te bendiga, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Este es un aviso de parte del grupo de jóvenes, solamente para hacerles el recordatorio que el próximo día 27 de abril daré un paseo a Villas del Carbón, a la presa del Llano para ser exactos. El paseo del costo tiene un costo de 150 pesos. Saldríamos de este lugar el día 27 a las 7 de la mañana y regresaremos a las 7 de la noche. Si algún hermano está interesado en ir o si algún hermano se apuntó la semana pasada, pueden confirmar o para más información acercarse al final del servicio, ya sea a mi hermano Alejandro, a mi hermano Josué o conmigo. Dios los bendiga. ¿Ya no hay ningún otro aviso? No, ¿verdad? Bueno, ¿me acompañan por favor al libro de Proverbios? Proverbios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 7. ¿Amén? Proverbios 1, versículos del 2 al 7. ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, hermano, pues si llegaste temprano te habrás dado cuenta que estuvimos sobre el libro de Proverbios y cuando leía estos versículos hacen referencia justamente a los proverbios, pero es importante, hermanos, que cuando estemos aquí tengamos también la conciencia de que esto es lo que ocurre en nuestras vidas. También adquirimos consejos, sabiduría. El Señor nos habla de una y de otra forma cuando escuchamos la palabra que Él nos trae. Por lo cual te pido, hermano, que lo escuches atento y sobre todo que tengas respeto por aquel que está por aquel que va a compartir y también porque es palabra del Señor. Apaga tu celular o si no te es posible porque estás esperando una llamada, bájale el volumen. Si vas a pararte por agua, ve y regresa pronto. Y bueno, hermano, pues invitamos al hermano que trae la palabra. Los niños pueden pasar a sus clases. Por favor, lleven Biblia a los niños y no lleven juguetes. Se distraen.
Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Amén. Bendecido, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, eso es muy bueno. Y también que se invite de vez con vez a la iglesia al estar ayunando. Es algo que ayuda a la iglesia, edifica a la iglesia, pero también te edifica a ti como persona. Quizá no lo vemos en un momento, pero es fortaleza, hermano, es algo que tú vas ejercitando con el tiempo. Y sobre todo, hermano, ¿sabes qué es lo mejor? Que puedes ver tú la mano de Dios en esos momentos. A veces hay quien no puede dejar de comer, ¿no? Ya te empieza a tronar las tripas y doler la cabeza. Pero créeme que cuando uno empieza a dar ese tiempo donde tú comías y a lo mejor lo pones en oración, el Señor te quita toda hambre. Bien decía la Escritura, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues empieza a ejercitarse, hermanos. Si realmente usted quiere crecer espiritualmente, pues tenemos que empezar a ejercitar eso que el Señor nos ha dado. Es como el que quiere estar fuerte, pero no va al gimnasio, pues le va a ser muy dificultoso el poder tener una condición física. Y con el Señor es igual, hay que empezarnos a ejercitar. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Es un tema muy, ¿cómo te podré decir, hermano? Este tema me tocó darlo con los niños la semana pasada en Timoteo 2. Vamos a leer el capítulo que leí con ellos. A veces es un poquito más difícil hablarlo con los niños porque cuando se hablan de términos como circuncisión, cuando se hablan de términos donde tienes que mencionar el pene, prepucio y todo ese tipo de cosas, como niños pues es divertido, ¿no? Ya uno menciona, ¿no? Pues, el pene y demás cosas y se ríen, ¿no? Los niños y bueno, yo espero que usted no se ríe, hermano, sino que realmente lo tomemos con la seriedad que las Escrituras lo manejan. Vamos a hablar de un tema en el cual hemos estado involucrados, no lo digo como iglesia, no lo digo como aquí, pero sí hemos estado confundidos en términos que a veces queremos llevar a la práctica, hermano. Y de hecho ni siquiera luego ni nos corresponde a nosotros el estar haciendo costumbres o tradiciones que otras personas hacen. Para aunque uno pueda ser judío, por ejemplo, hace unos meses el pastor bien nos decía, ¿no? Que para ser judío, pues tú uno de los requisitos que tienes que tener como varón, pues es que tú tienes que circuncidar tu pene. Si no tienes circuncidado tu pene, entonces tú no puedes ser un judío, porque es algo que los judíos como tal deben de tener así como de cajón, ¿no? Y llama mucho la atención porque a veces nosotros como creyentes queremos empezar a adoptar costumbres o tradiciones que a nosotros no nos competen, hermano. A nosotros no nos competen porque usted, o hay algún judío aquí, levante su mano si tenemos algún judío. ¿Verdad que no? Creo que todos somos, como dice la Escritura, somos gentiles, somos gente adoptada por parte de Dios. Y gracias a Dios no hay judío, porque realmente uno no quisiera lastimar el corazón de nadie, que es bueno lo que hacen porque es algo que Dios lo permite, pero va más allá, hermano, para nosotros como creyentes. Y a veces hemos puesto tanta atención al físico, hemos puesto tanta atención a las cosas vanas, hermano, que realmente a lo que debemos de poner atención es a lo interior, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, iglesias que no pueden usar, en caso de las mujeres, falda, pantalón, siempre que tienen que traer un faldón largo. Hay hombres que de igual forma no te dejan ni entrar a la iglesia si usted no va presentable, no va de vestir, no lleva corbata. Y es algo que a veces cuesta trabajo y a veces por eso la gente no se quiere acercar, porque pues tú muy fácil puedes reconocer, por ejemplo, a un testigo de Jehová. Sin que te hable, tú ya lo ubicas. ¿Y por qué? Pues la manera de que él va vestido, por ejemplo, las mujeres siempre van de falda larga y no pueden usar pantalón, ¿no? Y agarran escrituras en las cuales, hermano, si fueras judío, podrías hacer uso de esa escritura, pero cuando realmente tú no eres ni siquiera parte de ese linaje, a veces llevamos cosas al extremo y nos vamos más allá. Entonces yo quiero hablarte de un tema, hermano, en el cual
vamos a tocar esos tipos de conceptos, de aspectos, que no, si bien no son malos, pero ni porque usted los haga, se va a ganar el cielo, ni porque usted no los haga, tampoco se va a ir al infierno, sino que es algo que mejor científicamente podemos verlo como algo bueno. Quiero que me acompañes, hermano, abriendo tu Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis 17, versículos del 1 al 14. Le preguntaba acerca de la circuncisión cuando tocamos el tema en el libro de los Hechos, con los de Timoteo 2. Y me decía uno de los niños que la circuncisión era la que le hacían a las mujeres para no tener hijos. Algo así me dijo. Y no, pues no era eso, hermano. Y bueno, pues es entendible, ¿no? Por la edad que ellos tienen. Pero fíjese que a uno como adulto, si usted a lo mejor le llega a preguntar a alguna persona ya adulta, ya de edad, a lo mejor también podría desconocer qué es lo que conlleva esto de la circuncisión. Y a veces como cristianos me han llegado a preguntar, hermano, ¿yo debo de circuncidarme? Dice la Escritura que todo varón tiene que ser circuncidado, si no será desechado del pueblo. Y hermano, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa, hermano? Levante su mano, ¿quién piensa que nosotros como gentiles, como gente que no somos judía, piensa que sí debemos de circuncidarnos? Levante su mano, ¿quién piensa que sí debemos de circuncidarnos? ¿Nadie? Levante su mano, ¿quién piensa que no es necesario hacerse la circuncisión? Y los que no la levantaron, hermano, aún estamos en un estado de sí o no. Precisamente por salud es mucho más recomendable hacer la circuncisión. de hecho, cuando un bebé ya nace, ya a los 8 días, o bueno, entre los 8 y los 10 días, es cuando los médicos se aprovechan para hacer ese procedimiento. Y como yo te decía hace rato, es bueno que se haga por salud, porque es mejor higiene, entre todos los beneficios que trae la circuncisión, menos enfermedades venéreas puedes contraer, entre muchas cosas como esas, hermano. Usted está bien que lo haga, pero si usted ya lo está llevando a un extremo donde dice, es que los judíos traen esa tradición o ese rito, y nosotros también debemos de hacerlo, hermano, ahí es donde ya usted se mete en un problema. Hay quien, no sé, es Nas, corrígeme si estoy en un error, la circuncisión a una edad adulta es peligrosa, puedes quedar estéril, según no recuerdo, ¿no? Bueno, es mucho más dolorosa, y bueno, son cosas que a veces uno adoptamos de otros pueblos, pero que, hermano, Dios no nos llama a eso como tal. Dios nos llama a otro tipo de circuncisión. Y ese tipo de circuncisión, hermano, te va a sonar extraño, pero aún hasta las mujeres tienen que hacerse esa circuncisión. Yo sé que la Escritura dice que es en el pene, y usted como mujer va a decir, pues hermano, creo que usted está equivocado. Pero no, es otro tipo de circuncisión en la cual el Señor pide de todo hombre, judíos y no judíos, griegos y no griegos, gentiles y no gentiles. Es una circuncisión espiritual, hermano. Vamos a leer lo que dice Génesis 17, vamos a leer del 1 al 14. ¿Lo tenemos todos? Esto es el inicio y el parteaguas de por qué los judíos circuncidan su pene. Dice así: la circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hasta ahí vamos a leer. ¿En qué consistía esta circuncisión? Hoy en día no se hace como antes, porque ahorita vamos a ver el caso de un niño en el cual pues fue algo cruel lo que se le hizo, pero se le tenía que hacer. Y precisamente viendo un poco, porque yo no soy especialista en esto, viendo un poco acerca del procedimiento de la circuncisión, el procedimiento es precisamente el prepucio, es el, vamos a llamarlo así, un pedazo de carne sobrante en la cabeza del pene que se llama glande. Entonces la circuncisión es cortar todo ese pedazo, toda esa parte excedente del pene, y es retirado a fin de que solamente queda pues expuesto toda la parte del hombre. Y eso lo tenían que hacer ellos como judíos. ¿Por qué? Porque la promesa es que Abraham y su esposa Sara, bueno, en ese momento se llamaba Sarai, ella era estéril y no podía tener hijos, pero Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo que él iba a ser padre de muchedumbres. De hecho, Abraham es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces se le dice a él que él iba a tener su descendencia como la arena del mar, que no iba a poder ser contada, y le dice: y este va a ser mi pacto, todo varón tendrá que circuncidar su pene, y a los 8 días de nacidos lo circuncidarás. Y por eso es que el judío hasta hoy en día, hermano, y que es algo bueno que hace en ellos, hasta hoy en día lo están haciendo. Judío que no está circuncidado, hermano, no es judío simplemente. Podrá traer la sangre judía, pero no es una persona que cree en la promesa de Abraham. Por eso que para ellos es tan importante el que sea circuncidado el niño. Para nosotros, hermano, vaya, aceptamos esa promesa de Abraham, la reconocemos como tal, pero hay hermanos que a veces se te acercan y dicen: hermano, dice que todo varón que no esté circuncidado será desechado de Dios. Me tengo que circuncidar, entonces yo ya tengo una edad adulta y no tengo la circuncisión, ¿tengo que hacerlo, hermano? Hermanos, en principio de cuentas te decía, esto lo hace solamente el judío. Usted no es judío y usted no está obligado a hacer este tipo de ritos, hermano. Por eso debemos de tener mucho cuidado, en no caer en religiosidad. Porque a veces queremos llegar a tal extremo, hermano, que si tengo que usar velo en la iglesia, hermano, la mujer judía lo usa porque a ella se le dijo. Usted no está obligado a usar velo. Que tengo que usar falda y no debo usar pantalón. Hermano, usted no es judío y usted no está obligado a usarlo o no usarlo. Si usted no quiere usar pantalón, qué bueno, hermano. Cómprese unas buenas faldas a las mujeres. Si no vaya a salir como nuestro hermano Julio. Dice nuestro hermano Julio que con estos calores le dan ganas de usar vestido. Digo, bueno, pues ahí sí ya entraríamos en otro tipo de aspectos.
Pero, hermano, porque usted como mujer, ¿cuántas mujeres traen pantalones el día de hoy? Imagínese, si usted fuera una mujer judía, realmente estaría fuera de lo que la ley dictamina. Igual el varón. No voy a decir cuándo están circuncidados para no hacer un escándalo, pero, hermano, el requisito primordial y primero que el judío tiene es que a los 8 días de nacido tiene que usted circuncidar su pene. Y a veces como cristianos uno decimos, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Por higiene está bien, hermano, si usted quiere hacerlo está bien. Pero como te decía hace rato, si tú piensas que para ser bendecido y para obtener bendición, usted tiene que circuncidarse, no, hermano. Usted se podrá circuncidar, hermano, pero esa bendición y esa promesa es para el judío, no es para nosotros como tal. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en ese tipo de religiosidades, hermano. Y no porque sea malo lo que ellos hacen, no, al contrario. Ellos tienen que hacerlo porque Dios se los mandó a ese pueblo. Pero a nosotros, hermano, a nosotros como tal, no se nos ha mandado a hacer esa circuncisión en la carne, sino se nos ha mandado a hacer otro tipo de circuncisión que equivale tanto a mujeres como equivale como a hombres. Cuando yo compartí el tema con los niños allá, algo se quedó en mi corazón, hermano. Algo Dios puso en mi corazón, así como decir, esto lo tienes que llevar también a la iglesia. No solamente se tiene que quedar en Timoteo 2, sino que también lo tienes que mostrar con las personas adultas. Y había esa carga en mi corazón, hermano. Y yo le decía al Señor, Padre, dame palabra. Está en mi corazón el hablar acerca de la circuncisión. Pero dame palabra tú, Señor. Confírmame, por favor, que este es el tema que quieres para la iglesia. Y ese mismo día, hermano, que yo le pedí al Espíritu Santo su guianza, el Señor me contestó con una palabra. Quiero que me acompañes, hermano, abriendo tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 30. Con esta palabra ese día el Señor me confirmó que realmente era lo que Él quería para este día, hermano. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo decía, caray, cuando uno le pide al Señor, por eso esto que están haciendo de los ayunos, hermano, date la oportunidad, hermano. Experiméntalo si nunca lo has hecho. Ponte a ayunar, hermano, y pide la guianza del Espíritu Santo. Pídele al Señor en oración que Él te hable. Y a mí me sorprende, o sea, a pesar de que me ha hablado muchas veces, pero en esta ocasión decía, Señor, no cabe duda que cuando uno se dispone y le pide de todo su corazón, Señor, guíame, dame palabra para la iglesia, cuando usted abre su Biblia y le empiece a hablar, hermano, dice uno, caray, le dan ganas de que ya sea domingo, decirle, miren, hermanos, esto fue lo que el Señor me dio. Y fíjense cómo me confirmó el Señor el tema el día de hoy. 36, Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Dice, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿tu qué? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. Y el Señor me confirmaba, decía, para el judío sí es necesario que él se circuncide a los 8 días, pero para nosotros, hermano, el Señor nos pide una circuncisión espiritual, y esa circuncisión la haces en el corazón. ¿O se puede hacer una circuncisión en el corazón? Científicamente, médicamente hablando. Pues no, porque según yo en mis clases de la primaria, el prepucio está en el pene. Y creo que el corazón no tiene prepucio, ¿o sí tiene? Sin embargo, ahorita vamos a ver que dice el Señor, quitad el prepucio de vuestros corazones. Yo sé que científicamente eso no existe, pero no nos está hablando solamente a judíos, sino que nos está hablando a todos nosotros, donde dice, tú a lo mejor no circuncidas tu carne,
pero lo que sí tienes que circuncidar tanto hombres como mujeres es el prepucio de vuestro corazón. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el circuncidar el corazón, porque no es físicamente, hermano, sino que es de una manera espiritual. Póngase de pie, hermano, para pedir la guianza del Espíritu Santo, para que Él nos vaya guiando. Y vuelvo a enfatizar, hermano, esta promesa, eso es para el judío, pero si usted quiere hacerlo por higiene, está bien. Yo la realidad es que con la operación que tuvo mi hijo, ya sentí que fue mucho. Y me dice mi esposa, oye, vamos a circuncidar al niño. Le digo, no, ya el niño ya recibió bastantes operaciones como para que todavía uno venga y todavía le pongas cuchillo ahí. Dije, no, ¿sabes qué? Mira, eso es para judíos y no es para como tal para nosotros. A nosotros se nos pide otro tipo de circuncisión, hermano, no la de la carne. Cierre sus ojos, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre bendito, Señor, ciertamente sabemos, Señor, que Abraham es el padre de la fe, Señor, y que por él, Señor, son benditas, dice la Escritura, todas las naciones, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que, como dice la Escritura, que nuestra circuncisión no es de carne, sino que ya fue hecha en Cristo Jesús. Y que aquel que hace y que guarda la ley, Señor, le es contado por circuncisión, Señor. Pero que tú quieres algo más, Señor, algo más que va más allá de la carne, Señor, sino que va más de vivir, Señor, de experimentar lo que usted nos mandó en la ley, y que no por tradiciones o costumbres de hombres, Señor, vengamos a hacer tropiezo de los demás, Señor. Padre, toma el control en esta tarde, Señor, ayúdenos, guíenos. Si algo yo pido, Señor, si algo yo pido en esta tarde, Señor, es de su Santo Espíritu, Señor, que su Santo Espíritu nos llene, Señor, y que abra nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir, Señor, la palabra conforme a tu voluntad, Señor. Como decía Moisés, si tu presencia va conmigo, Señor, yo voy y yo diré, Señor. Pero límpiame, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma el control en esta tarde, Señor, y venos guiando, Señor. Venos dando de tu palabra, Señor. Venos explicando, Señor, paso a paso, qué es lo que quieres para nosotros que no somos judíos, Señor, sino que somos ese pueblo gentil, Señor. Ayúdanos, Señor, y toma todo el control. Y estas cosas las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Fíjese, hermano, que este tipo de temas ha venido a ser un tropezadero para los cristianos, porque, como yo te comentaba hace un momento, hay quien trae costumbres o trae enseñanzas, hermano, que no nos corresponden. Recuerdo que la ocasión que el Señor permitió ir a un viaje a Veracruz a mi familia, queríamos guardar el día de reposo, y recuerdo que en esa iglesia estaban así igual divididas en dos, y me acuerdo que de un lado se pasaban las mujeres y del otro lado se pasaban los hombres. Y me acuerdo que fue algo como que me llamó mucho la atención, porque en cuanto empezó el servicio, todas las mujeres se pusieron su velo, y yo decía, bueno, si lo están haciendo para la gloria de Dios, está bien. Pero hoy ya le hemos dado tanto espacio, hermano, a situaciones como esta, como que si tú no traes velo, que si tú traes pantalones, y nos hemos extraviado y decimos, hermano, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Es que la Escritura dice que tengo que hacerlo, y en lugar de usted guardar los mandamientos, hermano, viene a ser un tropezadero. Hay quien a sus mismos hijos ya adultos los circuncidan, hermano, y que es algo que dice uno, caray, hombre, pues qué bueno por higiene, pero si tú lo estás llevando a un extremo judío, no vinimos nosotros a judaizar. Y este problema, hermano, que a lo mejor como iglesia sí tiene, el apóstol Pablo también lo tuvo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían el problema, hermano, porque el apóstol Pablo
le fue encomendado a predicarle a los gentiles, a personas como usted y como yo, que no traemos el linaje judío. Pero el apóstol Pedro, hermano, les fue predicado a los judíos. ¿Y saben qué le decían al apóstol Pablo? Diles a los hermanos de allá, a los gentiles, que tienen que circuncidarse para ser salvos. Y entre los discípulos, hermano, hubo una disputa en que si se tiene que circuncidar, según Pedro y los judíos, pero Pablo decía, no es necesario circuncidarse, y era un problema que se vivía desde ese entonces, hermano. Tanto querían meter la ley, hermano, las costumbres, y hay tanta gente extremista, hermano, que quiere llevar el judaísmo en sus vidas, que realmente si lo llevaran, hermano, número uno, por ejemplo, dice que si los jóvenes, sus hijos, eran rebeldes, ¿sabes qué se les tenía que hacer según la ley? Se tenían que llevar a las puertas del templo y se les tenía que apedrear hasta que se murieran. Eso es lo que la ley dictaminaba. Si tú tienes un hijo rebelde y contumaz, repréndelo, y si no hace caso, llévalo a las puertas del templo y apedréenlo hasta que se muera. A ver, ustedes que se creen tan judíos, llévenlo a la práctica, porque pues a lo mejor usted trae velo, trae muchas cosas, está circuncidado y quiere llevar la ley al pi y a pa. A ver si es cierto, hermano, llévenlo a la práctica. Tiene un hijo rebelde y contumaz, apedréelo a las puertas del templo, porque la ley eso dictamina. Es pesado. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y las leyes, llevarlas es pesadísimo, hermano. Hay que llevar una vida intachable. Pero usted y yo, hermano, no estamos llamados a eso. Y el apóstol Pablo hacía mucho énfasis en ese tipo de cosas. Pedro condenaba, decía, no, esos gentiles incircuncisos, no, diles que para que sean salvos tienen que circuncidar su pene. Y Pablo decía, no es necesario. Hasta que llegó un momento, hermano, que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se vieron cara a cara, dice la Escritura. Y le dijo Pablo, tú que tanto quieres judaizar, estás viviendo como gentil. Y el apóstol Pedro lo único que le quedó fue quedarse callado. Vamos a leerlo, hermano, acompáñame al libro de los Hechos. Libro de los Hechos 15, este fue el capítulo que leímos con Timoteo 2, con los niños. Y llama mucho la atención, quiero que usted ponga atención, porque si alguna vez se preguntó que si tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, hermano, tu circuncisión tiene que ser la del corazón, tiene que ser otra, no la de la carne. 15 vamos a leer hasta, son varios versículos, así es que vamos a leerlo, vamos a leer hasta el 35. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así, Hechos 15, del 1 al 35. El concilio en Jerusalén. Hechos 15, del 1 al 35. Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Se les olvidó aquí, hermanos, que para que usted pueda ser salvo no es a través de la circuncisión. Para que usted pueda ser salvo es a través de Jesucristo. No hay nadie ni nada que te pueda salvar sino solamente Jesucristo. Fíjese, vamos a seguir leyendo. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos
y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Esto se lo estaban diciendo a los gentiles. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres que busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Cilicia y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga que no sea que estas cosas necesarias, que os abstengáis, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta ahí vamos a leer, les dije hasta el 35, ¿verdad? Ok, hasta ahí vamos a leer. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres, hermano? Había gentiles, gente que había creído en la palabra de Jesús, pero no. Los judíos, dice que unos que se habían involucrado junto con ellos, les decían: no, se tienen que circuncidar esos varones,
si no, no van a ser salvos. Y vino a ser un tropezadero para muchos, hermano, como es hoy en día, que le queremos poner más énfasis a lo exterior que realmente a lo que tiene valor, hermano. No es que usted esté siendo judaizado, no es que nosotros llevemos las costumbres de los judíos, no, sino más bien, si algo llevamos nosotros de los judíos, hermano, es guardar los 10 mandamientos. Nada más, hermano. No estamos llamados, como decía ahí, a que nos circuncidemos, a que hagamos otro tipo de cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso tengamos mucho cuidado, hermano. No vaya a ser que a tu casa, a tu vida, porque hoy en día, hermano, somos tan seducidos por la misma televisión. Por ejemplo, hay un canal que se llama Enlace, en donde casi todo el día te está hablando un predicador, te está hablando otro y te está hablando otro. Y si usted ha puesto atención, hermano, cada uno trae diferente doctrina, diferente enseñanza. Y lo que Dios quiere es no que circuncides la carne, sino que circuncides tu corazón. ¿Y de qué forma yo voy a circuncidar mi corazón, hermano? Haciendo la voluntad de Dios. Que en mi trabajo, en donde yo quiera que me desenvuelva, se note que yo soy una persona creyente. Esta semana fue algo pesado para mí, porque corrieron a uno de los maestros de ahí de la institución, y la que es mi jefa me decía, fíjate, Isra, que él también es cristiano igual que tú. Y llama mucho la atención porque lo que ella me decía era que este maestro llevaba mucho tiempo dando clases ahí, y desafortunadamente tuvo un error, hermano. Tuvo un error en el cual este maestro, casado con un hijo, mandó un mensaje a una de las alumnas. Y en este mensaje, pues precisamente le invitaba a salir. Y ahora el profesor está siendo demandado por los papás de la chava. Quieren demandar a la misma escuela, y me decía mi jefa, y es cristiano igual que tú. Y yo decía, caray, ¿qué tan mal testimonio estamos dando nosotros como creyentes que hace que la gente de afuera diga, pues es que creen en lo mismo que tú? Pero no nos hemos dado cuenta que hasta en los mismos cristianos, hermanos, no como dicen por ahí, ¿verdad? Que en los perros hay razas, pero aún hasta en los mismos cristianos, hermanos, hay diferencia entre unos y otros. Hay quien tú te das cuenta que es cristiano por el testimonio que está dando. Y hay otros que dicen ser cristianos que porque guardan la ley. Hay hermanos, hermano, que aquí los ves tú leyendo la Biblia y se ven muchas escrituras. Pero hay hermanos que han invitado, por ejemplo, a varias hermanas a hacer ejercicio y que se traigan sus mayones. Y es un hermano que tú lo ves leyendo las escrituras, pero que no está guardando buen testimonio. Eso es lo que Dios quería. No que circuncides la carne, no lo exterior, sino lo que importa, lo que hay adentro. Por eso era la importancia de Dios decir, circunciden el corazón, porque Jesucristo decía, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos o deseos. Tenemos que quitarlos, hermano. No seas un cristiano de palabra, sino sea un cristiano de hechos, un cristiano que esté guardando los mandamientos. Por eso es importante, hermano, que el testimonio que usted esté dando a los de allá afuera puede impactar demasiado a unas personas que no creen en Dios. Acompáñame abriendo tu Biblia, hermano. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 16. Deuteronomio 10, 16, amén. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Circuncidad
pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que yo te comentaba hace rato. Cuando está hablando acerca del prepucio del corazón, el corazón no tiene prepucio. El prepucio lo tiene nada más el pene. Pero está hablando de una manera figurada. Si en el pene usted quita el prepucio y queda expuesto el pene, el corazón tiene que ser igual. Y ese prepucio es esas malas obras que nosotros tenemos, esos malos pensamientos. Usted tiene que quitar eso para que el Señor le pueda bendecir. En una ocasión dice que llegaron los discípulos y empezaron a comer con las manos sucias. Y le reclamaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen y no guardan la costumbre de los judíos de lavarse las manos? Hermano, yo sé que eso es un hábito bueno, que usted se tiene que lavar las manos, pero yo no lo hago por la costumbre de los judíos, sino yo lo hago por salud, porque sé que hay muchos microorganismos de bacterias que pueden estar en mis manos y puedo ingerirlas. Y Jesús les decía: no lo que entra en la boca del hombre contamina, sino lo que sale. Dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. A la verdad, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. A eso se refería Jesucristo, a limpiarlo de adentro, hermano, a quitarte todas esas cosas, todo ese prepucio que no te deja estar limpio con el Señor. Esos malos tratos a tu mujer, esas malas palabras, porque si usted sigue leyendo, por ejemplo, Moisés decía que era de labios incircuncisos. ¿Cuántos no somos mal hablados, por ejemplo? Que decimos groserías. Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere quitarte. Cuando tú dispones en tu corazón el no hacerlo, estás quitando ese prepucio del corazón. Por eso en el libro de Daniel dice que él había dispuesto en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, porque estaba circuncidando su corazón. Había dispuesto su corazón, y aunque a él le hubieran puesto, hermano, comida inmunda, él ya lo había puesto en su corazón y su corazón ya había sido circuncidado. Él no iba a caer. Por eso, qué lástima con este profesor. Qué lástima que habiendo dado tantos años buen testimonio, vino a meter las patas con una alumna. Y no solamente ellos, sino que el nombre de Dios se ve blasfemado. Y eso es algo que tenía el mismo David. A David le pesaba que por su pecado de adulterio, los pueblos aledaños blasfemaran de Dios, y era un pesar a su vida. Pero para nosotros, hermano, hoy en día, no, que porque el hermano trae falda, que porque el hermano trae pantalón, que porque no traes velo en la iglesia y te tienes que poner velo en la iglesia porque las escrituras así lo marcan. Hermano, olvídate de esas cosas. Olvídate del exterior. Olvídate de lo que no te edifica, sino más bien da testimonio en la manera que tú estás viviendo día con día. Libro de Romanos, hermano, Romanos 2. Romanos 2. (2:25) en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermano? Amén. Vamos a leer del 25 en adelante, vamos a parar hasta el 3:1. Dice así: pues en verdad la circuncisión, fíjense, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley y los 10 mandamientos, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión ¿es la de qué? Es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovechará la circuncisión? Ahí te lo está diciendo, hermano. Si usted, que no es judío y que a lo mejor no tiene la circuncisión, está guardando los mandamientos, eso le es tomado por circuncisión a usted. Pero no, los judíos de ese entonces le decían a Pablo: esos gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Hermano, usted no tiene que ni traer velo, ni estar circuncidado, ni nada de lo que la ley dictamina, hermano. Lo único que a usted lo va a hacer salvo es reconociendo a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No otra cosa, hermano. No le dediques tiempo a lo exterior, a lo vano. Dice el Señor: limpia primero lo de adentro para que lo de afuera también pueda ser reluciente. Y hoy en día tú lo puedes ver en la Iglesia Católica. Hoy en día que están desatándose los padres pederastas. Era gente que traía la sotana, hermano. Es gente que venía vestida conforme al sacerdote, pero solamente era lo exterior. En su corazón había perversidad. Yo no sé si usted conozca a los mormones. ¿Ha visto a los misioneros, a los elders, por ejemplo? ¿Sabía usted que ellos no usan cualquier calzón? Ellos tienen que usar un calzón conforme menciona en el Antiguo Testamento, de lino. Hasta acá tiene un nombre, ellos le llaman con garnets, algo así le llaman. Lo digo porque mi hermano es mormón y es ex misionero. Y me acuerdo que yo le iba a regalar unos boxers de Bart Simpson, pero me dijo: no, ¿sabes qué? Póntelos tú. Ellos usan una ropa especial, una ropa interior especial. Pero yo me pregunto: ¿y cómo está tu vida? ¿Qué tanto has hecho guardando la ley? Porque si bien a lo mejor yo traigo unos calzones de carritos y demás, y no traigo a lo mejor como el sacerdote menciona en el Antiguo Testamento, pero hermano, estoy procurando el guardar los mandamientos. El que el día de mañana a mí tampoco me corran que porque le dije algo a una alumna. No, hermano, la realidad es que prefiero, hermano, dar un buen testimonio. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos: tú que tienes la circuncisión, no guardas la ley, pero aquellos que no tienen la circuncisión, pero que están guardando la ley, le es tomado el guardar la ley por circuncisión. Ya no es necesario, hermano. Ni le dé tantas vueltas al asunto si usted tiene que venir de traje. Mire, gracias a Dios, somos una iglesia en la cual el Espíritu de Dios, nos dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Señor nos ha dado tanta libertad, hermano, que yo puedo ver muchos que traen mezclilla, que a lo mejor no vienen formales, y no se les condena nada, hermano. Usted puede venir así. Lo único que sí se le pide es que en su corazón venga con toda la actitud de alabar a Dios. Venga con toda la actitud de decir: Señor, esta semana pude guardar los mandamientos. Y no el venir quizá con una sotana, pero con un testimonio de que he violado a más de 10 niños. Eso es lo que el Señor no quiere. Él no ve lo de afuera, hermano. Él no ve esas costumbres ni esas tradiciones que si bien hacen los judíos, qué bueno, porque a ellos sí se les mandó hacerlo. Pero a nosotros no nos es invitado a hacer eso, sino que para nosotros nuestra circuncisión ya la tenemos en Cristo. Gálatas, libro de Gálatas. Gálatas 2. Del 1 al 16, ¿se acuerda que le había dicho que... Bueno, ahorita se lo leo.
Aquí es donde Pablo y Pedro se enfrentan. Cuando dice Pablo, ahora sí, cara a cara te vengo a ver, chiquito. Tú que tanto condenas y dices que la circuncisión, pero si tú estás viviendo como gentil, ¿de qué te jactas, valedor? Si tú estás viviendo como un gentil, no condenes, no condenes. Fíjese lo que le dice, vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 2, del 1 al 16. ¿Lo tenemos todos? Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra, fíjense, ¿nuestra qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí viene el encargo de Pablo con Pedro, fíjense. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, fíjense, en su simulación, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, por lo cual vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo encaró y le dijo: tú que condenas y que dices que la circuncisión, estás viviendo como los gentiles. ¿Sabes qué hacía Pedro? ¿Sabes qué es lo que hacía Pedro? Iba y comía con los gentiles, pero cuando veía que venían los judíos de la circuncisión, se apartaba. Hacía una simulación en que estaba con ellos, pero venían los de la circuncisión y se iba. Y le dice: tú, Pedro, que condenas y que dices la circuncisión, estás viviendo como los gentiles. ¿Qué hubo? Por eso no se extrañen, hermanos, que el día de mañana personas te vengan y te digan: no, hermano, usted tiene que circuncidarse, eso marca la ley. Hermana, usted tiene que usar velo en la iglesia, cada vez que usted esté en la iglesia tiene que cubrirse con velo. Hermano, eso es para el judío. Nosotros somos gentiles y nosotros tenemos esa libertad en Cristo Jesús. No sea esclavo,
nos esclavice, hermano, a ese tipo de cosas tan pesadas que la ley marca. Por eso Pablo le decía, no venimos nosotros a judaizar, no venimos a predicar judaísmo. Si bien nos regimos por las leyes judías, que son los 10 mandamientos, sí, porque aún los 10 mandamientos, hermano, son leyes morales, como el no robar. Si usted va al MP porque robó, no le van a decir, usted abrogó tal mandamiento. No, la ley moral dice que usted está cometiendo un delito. Si usted cometió adulterio, no le decir, es que usted abrogó un mandamiento, no adulterarás. No, es una ley moral también, hermano. No está peleado la ley moral de los 10 mandamientos con las leyes morales que tenemos en el mundo. No están peleados. Donde sí estamos peleados, hermano, es en lo exterior. En que usted quiera venir a hacerse religioso, hacerse la circuncisión, hacer otro tipo de cosas que Dios no nos está mandando. Si bien nos manda es hacernos la circuncisión, pero en el corazón. Por último, hermano, acompáñame al libro de Colosenses, y con esta escritura cierro. Colosenses 2, del 8 al 12. Tendrían también que celebrar sus fiestas, ¿no? Aparte de que tendrían que celebrar sus fiestas, efectivamente, tendrían que guardar el sábado. Nosotros guardamos el domingo porque Jesucristo resucitó al tercer día, que cayó en domingo. Así es que tengamos mucho cuidado, hermano. Efectivamente, tendríamos que guardar muchas otras cosas, hermano, que a veces nada más agarramos lo que nos conviene o para llamar la atención. Por eso yo no quiero que el día de mañana, hermano, usted me venga con una mitra o me venga con otro tipo de vestimentas, que Dios no nos ha mandado eso, hermano. Tenga mucho cuidado en caer en religiosidad, porque muchas iglesias, hermano, han caído en ese tipo de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Colosenses 2, versículos del 8 al 12. ¿Lo tenemos todos? Con esto cerramos y damos gracias. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese, ponga usted atención en este versículo. En Él también fuiste, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ya no es necesario que usted se circuncide, hermano, ni lleve esos rudimentos, ni filosofías, ni huecas sutilezas, sino que dice que en Cristo Jesús nosotros ya fuimos circuncidados, y no es una circuncisión hecha por manos, sino que es una circuncisión espiritual. Circuncide usted su corazón. Si algo nos pide tanto a judíos como a gentiles, es una circuncisión interior, que verdaderamente echemos esos pecados de la carne, esas cosas que nos contaminan, y verdaderamente en eso mostraremos esa fidelidad a Dios. Así es que no es lo exterior, hermano, no es lo exterior, ni querramos adoptar doctrinas que no nos han sido enseñadas, ni cosas que aquí el Señor no te ha mandado hacer, hermano, sino por el contrario, en esa libertad vivamos, en esa libertad que Cristo nos ha hecho libres, y no nos vayamos al yugo de la esclavitud. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo, hermano. Realmente dice que en Él hemos sido circuncidados. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Así es que nuevamente le repito, hermano, si usted lo quiere hacer, hágalo por higiene y por salud. Está bien que lo haga, pero no lo haga de una manera religiosa, hermano. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias por el servicio. Padre bendito, Señor, damos muchas gracias, Señor, porque dice la Escritura que aquel que no es
circuncidado, Señor, pero que guarda la ley, le es tomado por circuncisión, Señor. Y no hemos sido llamados, Señor, a ser salvos a través de ellos, Señor, sino más bien reconocemos que para el pueblo judío fue la señal, fue el pacto que hiciste con Abraham, Señor, y que esa fue la promesa que tú le cumpliste, y que todo niño a los 8 días tenía que ser circuncidado, porque como pueblo y como nación judía, Señor, les diste esa bendición, Padre. Pero no nos permita, Señor, como esa disputa que tenía Pablo y Pedro de que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. No, Señor. Dice la Escritura que nosotros ya hemos sido circuncidados a través de Cristo, y no fue hecha con manos de hombres, Señor, sino que es una circuncisión espiritual, Señor, una circuncisión del corazón. Quitar esas obras de la carne de nuestro corazón, Señor, para poder realmente decir que hemos creído en usted. Muchas gracias, Señor, por este tema que nos permites compartir, Señor. Le pedimos, Señor, que nos guarde, Señor, de toda falsa doctrina, Señor, de todas costumbres humanas, como dice la Escritura, que no nos llevan nada provechoso, Señor, sino más bien, como dice la Escritura, nos esclavizan más, Señor. Padre, muchas gracias por Cristo Jesús, Padre, porque por gracias a Él, Señor, somos nosotros adoptados, Señor, y somos llamados hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y reciba usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brinden otro aplauso a Cristo, hermano, porque Él se lo merece. Gloria a Dios, hermano.